¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming, www.elvenezolano.tv.es. Y hoy vamos a hablar de política, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista distinto, un punto de vista que aporta quizá análisis menos consabidos a los ya habituales, y lo vamos a hacer con una política de la nueva generación, analista, columnista del diario ABC en la Comunidad Valenciana, y también le gusta definirse como comunicadora política de las tribus digitales. Cristina Seguí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Esto de comunicadora política de las tribus digitales a mí me suena mucho a Podemos, que es un partido político que, por lo que se deduce de tus análisis, está muy lejos de tu ideología, pero que sí que ha sabido utilizar mucho el tema digital, ¿no? Bueno, está claro que las nuevas tecnologías se prestan y ayudan a que la gente de la calle, incluso políticos, activistas, porque yo recuerdo que el activismo no es solamente patrimonio de la izquierda, sino también de liberales y gente de la derecha y de un amplio espectro, que desde luego hemos encontrado en las redes sociales una manera pues importantísima de comunicar, ¿no? Y de acercarnos a la gente. Yo creo que es fundamental, sí. La clave de la emergencia de Podemos, Cristina, que en cuestión de 2-3 años ha conseguido pasar de la nada a ser un partido que ahora incluso su líder se está postulando como vicepresidente de un hipotético futuro gobierno de izquierdas, según lo que dijo cuando salió del Palacio de la Zarzuela Pablo Iglesias en su encuentro con el rey. La clave, digo, es el buen uso que han hecho de las redes sociales, aparte de la financiación que lógicamente han tenido. No. Vamos a ver, está claro que las redes sociales han sido algo fundamental para ellos. Más que nada les ha ayudado en campañas. Como en las autonómicas, en las municipales, en las europeas, en las generales, pero es sobre todo gente que lleva muchísimo tiempo, que ha sabido, que ha politizado el 15M, incluso con ayuda de Zapatero y del PSOE en aquel momento, una corriente cultural de izquierdas que ha sabido tejer muy bien sus círculos y ha sabido picar piedra muy bien en la calle y en los barrios, y desde luego recoger el descontento de la partitocracia, ¿no? Y del abandono, por otra parte, del abandono de ese feudo moral y de esas políticas liberales que no ha sabido proteger, no ha sabido cuidar el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular ha hecho una mala política de comunicación, ¿es la clave? Bueno, es evidente que es ahora, cuando el Partido Popular ha ido perdiendo terreno en las instituciones, cuando ha hecho esfuerzos y tanteos en una manera de comunicar distinta. Muchas veces no lo han conseguido. Yo recuerdo un vídeo en concreto el otro día que hablaba de los hipsters, ¿no? Que también había un hipster que también votaba al Partido Popular. Yo creo que esa forma fresca, distinta, disruptora de comunicar, no la termina de encontrar, ¿no? Y creo que es fundamental, creo que es algo que sí que ha hecho Podemos, ¿no? Recordemos aquella campaña de Star Wars, esa película que también nos han fastidiado porque nos encantaba a todos, y que aleja a la gente, refresca y les aleja de esa imagen que tienen de la izquierda radical, ¿no? De esa rudeza, ¿no? En cambio siguen siendo la izquierda radical de toda la vida, que se pone de otros ropajes, ¿no? Tú en tus análisis suele ser muy incisiva y realmente muy políticamente incorrecta, y todo esto lo tratas bastante, ¿no? La naturaleza ideológica de Podemos. Sí. Bueno, tú lo has dicho, intento ser políticamente, o soy políticamente incorrecta, porque creo que lo políticamente correcto hoy en día riñe con lo socialmente correcto, ¿no? Y lo socialmente, o sea, lo que le debemos a la sociedad, ¿no? Que es hablarles como si fueran, y como son mayores de edad. Podemos es una corriente absolutamente populista, exportada de Venezuela, y que parece ser que porque
lo digamos muchas veces, pierde autenticidad, ¿no? Es que es así, así lo han reconocido. Lo que pasa es que han intentado ir al centro un poquito más en momentos puntuales de campaña cuando les ha convenido, pero es una corriente totalitaria. Hay vídeos por todas partes en los que su líder da discursos en Rico Tabernas y quiere, no sé, anima a sus bases, a su milicia rasa a salir a la calle a pinchar policías, ¿no? En las manifestaciones. Recordemos que son esta gente que decía que iba a asediar el Congreso, asediar la sede de la soberanía nacional, ¿no? No parece muy democrático, ¿verdad? Decían que iban a asediar el Congreso, efectivamente, hace muy poco tiempo. Ahora ya están introducidos en el Congreso, incluso llamando continuamente la atención de los medios de comunicación con gestos como el famoso bebé de Carolina Vescanza, que luego se puso a acunar Pablo Iglesias. Sí. Eso es muy típico del populismo. Bueno. Es que hay gente que se cree que son cosas espontáneas, que son cosas que salen así. A ver, al final es propaganda. Y al final lo estamos viendo desde mayo, desde las municipales, en las que Podemos gobierna en muchísimos ayuntamientos y en muchísimas comunidades autónomas, precisamente gracias al Partido Socialista. En este sentido, ellos ya nos anticipaban lo que iba a pasar, ¿no? con cierta premura. Y después de todo es... Bueno, ellos siempre han sabido recoger cierta sensibilidad social, la desigualdad de la mujer, la pobreza que no les interesa acabar con ella, le interesa gestionarla y repartirla, ¿no? Y buscar la igualdad por abajo, nunca por arriba, ¿no? Poner siempre un tope en el que la gente no pueda aspirar a progresar, ¿no? Eso parece que está como dentro, van a capitalizar en los 7 u 8 pecados capitales, ¿no? Al final es cero gestión y 100% propaganda. Y bueno, hasta en su retórica ellos la han copiado de Venezuela, ¿no? El empoderar, las asambleas constituyentes, la participación ciudadana, que luego no es tal nunca, siempre toman decisiones autoritarias de forma totalitaria, ¿no? Digamos que envuelven en una apariencia de democracia popular, de participación ciudadana, lo que son decisiones realmente dictatoriales, ¿no? Como ha hecho toda la vida el populismo, ¿no? Claro. Esa es la clave de Podemos. Claro, básicamente además presentan una habilidad admirable, ¿no? Porque son capaces de sacar 40 diputados, 40 diputados para el Congreso, de sacar 5 parlamentarios en el Europarlamento y de erigirse como la mayoría social. Esa mayoría social que yo sepa no les ha dado permiso para hablar por ellos, ¿no? Ellos no patrocinan a la gente pobre, la gente con ciertas dificultades para acceder al trabajo, o acceder a una vivienda o bueno, pues cosas que todos deseamos para nosotros. Jamás les han firmado ningún tipo de contrato, ¿no? Y ellos hablan de ellos como si fueran patrimonio suyo, ¿no? La soberanía nacional es suya, les pertenece. Ellos son la gente y quien no está con ellos no es gente, no son personas. Es el pueblo, ¿no? y el antipueblo. Y en ese sentido, eso también formaba parte de la retórica y la falsa democracia en Venezuela, ¿no? Esa socialdemocracia que el consenso socialdemócrata, con el cual luego hablaremos yo, pero tampoco ha sido valiente un partido nuevo como fue Ciudadanos, que atenta contra la democracia porque atenta contra el consenso social, ¿no? Contra lo que la mayoría social pide y demanda, ¿no? Estamos viendo a un Pedro Sánchez que con 90 diputados pretende ser presidente del gobierno, ¿no? Al final. ¿Tú ves posible ese pacto entre el PSOE, Podemos y algunos grupos independentistas que finalmente consigan llevar a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno? ¿Lo ves factible? Lo veo factible porque básicamente Rajoy tiene todas las puertas cerradas. Rajoy se va a someter a una escabechina el día del pleno de investidura y desde luego Pedro Sánchez le va la vida en ello, ¿no? Es o ir al paro
recordemos que está fuertemente cuestionado por más de la mitad de su partido, un partido que tiene un cisma interno, donde un expresidente como es Felipe González viaja a Venezuela para abogar por los presos políticos venezolanos, y tenemos a otro que va a Venezuela a hacer de mayoret de Maduro, ¿no? A hablar de Venezuela como si fuera el paradigma de la democracia. Entonces, Pedro Sánchez lo único que puede hacer es pactar con Podemos. El mayoret de Maduro, interpreto que te refieres a Pablo Iglesias. No, a Zapatero, aquellas mallas que se puso para ir a correr en aquel hotel de lujo con mayordomo, ¿no? Tan del pueblo llano, ¿no? Él que es socialdemócrata, ¿no? Va allí y se hospeda en un hotel de lujo como observador internacional, ¿no? Como si fuera, no sé. Y Pedro Sánchez, recordemos también que no quiere ser presidente, él quiere ser expresidente. Pedro Sánchez sabe perfectamente que cuando se venda al populismo, cuando se venda a la izquierda radical, cuando se venda al independentismo, va a tener una legislatura corta, de un gobierno imposible, pero bueno, él ya tendrá su sueldo vitalicio cuando acabe esa legislatura o cuando acabe como el Rosario de la Aurora, ¿no? Claro, pero tú estás hablando de Pedro Sánchez, de que lo que le mueve a Pedro Sánchez es el factor humano de la pura supervivencia profesional y personal, sí. Porque considera que si no es presidente del gobierno se tiene que buscar la vida, y ¿qué hace él con 40 y pico años teniéndose que buscar la vida? Claro. Entonces, claro, pero aquí estamos hablando de los profesionales de la política, que es precisamente una de las figuras que están atacando los llamados nuevos políticos, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos contradiciendo todo. El consenso socialdemócrata que actúa en contra de la democracia. Y la democracia ha hablado, y la democracia ha pedido dos cosas. Una, que gobierne el Partido Popular. A mí, independientemente de que sea Rajoy o que sea quien sea, está claro que el candidato era Rajoy. Y por otra parte ha pedido que haya un gobierno en el cual los tres partidos más votados tienen que ponerse de acuerdo. Y los tres partidos más votados son Partido Popular, PSOE, Podemos y Ciudadanos. ¿Qué ocurre? ¿Qué queremos pactar? ¿Con el centrismo socialdemócrata de Ciudadanos o con el populismo radical de Podemos? Pues hombre, yo creo que tendríamos que hacer caso a lo que pide la mayoría de la gente, ¿no? Un gobierno, un consenso que saque adelante la recuperación del país y que desde luego nos lleve a estar con los países más desarrollados y no con los más... ya no poco desarrollados, ¿no? Sino incivilizados, ¿no? ¿Por qué, Cristina, es tan difícil que en España se formalice, como ocurre en otros países, en situaciones graves como la que se está viviendo ahora en España, que en España se formalice una gran coalición o pacto, por lo menos un pacto de unidad nacional que tenga una serie de puntos a 2 años vista, pues para salir de la situación, para reformar lo que haya que reformar y para luego seguir adelante con el juego democrático? ¿Por qué es tan difícil cuando eso ocurre con normalidad en otros países? Bueno, yo creo que hay algo que pasa en España que no pasa en ningún otro país, y es que ha habido una dictadura que nos ha acomplejado. En lugar de hablar de la capacidad de superación que tuvieron los partidos, los hombres de consenso de aquel momento, que nos llevaron hacia una transición, seguimos anclados en el resentimiento, en quién mató a más gente, en quién fue el ganador o el perdedor moral de esta guerra, ¿no? Y al final siempre ha sido el modelo del Partido Socialista, que hizo toda su oposición en Suresnes, en Francia, cómodamente, y no los veo abandonando ese discurso porque es su leitmotiv, es su razón de ser, es lo que les legitima y lo único que les da sentido, ¿no? Yo no recuerdo una política de progreso ni una política de gestión que hayan puesto encima de la mesa en los últimos, no sé, 10, 15 años, la verdad. Es distinto el Partido Socialista, estabas hablando de Suresnes.
pero realmente durante los muchos años en los que estuvo Felipe González al frente del gobierno no estaba tan presente toda esa idea de las dos Españas, de la guerra civil, de quién mató a más gente, como dices tú. Ahí hay un corte en el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero, claro, que ahora, digamos, está alimentando también a Podemos y a todo el ambiente de la izquierda. Bueno, con Rodríguez Zapatero y con Rubalcaba, que fue al final el que podía haberse presentado a la presidencia del gobierno, a Moncloa, volviendo al centro que perdió Zapatero o bien yéndose, escorándose hacia la izquierda, que fue lo que decidió hacer Rubalcaba. Felipe González tenía muy claro que lo importante, o lo más importante en ese momento, era llevar a España a sacarla de aquel hoyo en el que había estado, y ahora estamos en un momento de la historia en el que, francamente, la clase política lo tiene absolutamente todo, ¿no? Y ha conseguido, y eso también lo consiguió gracias a Felipe González, con aquella politización del Consejo General del Poder Judicial, ser totalmente inmunes a la justicia, ¿no? Ha llegado un momento en que la clase política ha perdido toda clase de perspectiva y hace política barata, vacía, hueca, sin ningún tipo de propuestas, ¿no? Tú te mueves mucho en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Uno de los grandes problemas que hay en España, que es muy peliagudo, es lo que está ocurriendo en Cataluña, pero me gustaría hablar contigo de lo que trasciende de Cataluña a la Comunidad Valenciana y cómo, y esto es algo que hay gente que no lo sabe, cómo el nacionalismo catalán o catalanista está cada vez más presente en el ambiente valenciano, ¿no? Sí, porque no viene de las municipales y de las autonómicas. O sea, al final... Y esto también ocurre en toda clase de populismos. El nacionalismo es un populismo paradigmático, ¿no? Nacional socialismo alemán. Al final, el nazismo. Claro, y es lo que ocurre, ¿no? Dividir a la sociedad entre buenos y malos, el pueblo, el antipueblo, los buenos, los malos, los que hablan catalán, los que no. Al final, el populismo, una de las características del populismo es hacerse con la hegemonía cultural. La hegemonía cultural que provoca que tengamos líderes políticos, líderes de opinión, en una red clientelar nueva, que además es un negocio muy lucrativo, ¿verdad? Y que básicamente lo que hace es proyectar ese tipo de ideas mágicas, de verdad oficial y verdad absoluta. En Valencia ocurre, como ocurren en el resto de las comunidades autónomas, que tienen una lengua cooficial, y no ocurre por casualidad, ocurre básicamente por dos cosas. Una, la ceguera que hay en Madrid con respecto a las comunidades autónomas, a las periféricas, y dos, porque el político, y ya no hablo solamente de nacionalistas, hablo de Partido Popular y Partido Socialista, hace un discurso dentro de la comunidad autónoma y fuera. Las transferencias educativas han sido fundamentales, se han regalado, han sido siempre el caballo de Troya, la moneda de cambio desde el gobierno central hacia las autonomías, con las que se han hecho los nacionalistas, ¿no? Que al final son radicales, son populistas. Claro, aquí lo que se está planteando entonces en España, según tú dices, es una nebulosa nacionalista, populista, nacional-socialista, claro, dices tú, claro. Y al otro lado, pues la gente que defiende la democracia, tal y como la hemos entendido, ¿no? Sí. Y este debería ser la división, pero no lo es, porque luego el Partido Socialista dice: yo no sé dónde estoy. El Partido Socialista sabe perfectamente dónde está. Otra cosa es que no lo quiera explicar. Y en ese sentido, los valencianos, los catalanes, los vascos, los gallegos, los baleares, somos espectador privilegiado a los que nos llega por anticipado esa visión política del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista entra en Madrid y empieza a hablar de democracia, de rechazo absoluto del independentismo, y no solo eso, sino que se erigen como adalides de la lucha contra el independentismo. Recordemos que en Valencia, Chimo Puig, uno de los varones del Partido Socialista, que ataca a Pedro Sánchez por querer pactar con independentistas, gobierna en Valencia gracias a Compromís, que no es un partido valenciano.
Es una copia barata de Esquerra Republicana de Cataluña, que recibe ingentes cantidades de dinero de la Generalitat de Cataluña y que a través de estas entidades, estas redes clientelares culturales que te comentaba, han sabido tejer y colocar a sus amigos, a sus familiares, se han hecho con la educación, y eso es absolutamente fundamental, porque dentro de 4 años, si esto sigue así, si el Partido Popular no da la batalla, y también la tiene que dar contra el nacionalismo del Partido Socialista del País Valenciano, en este caso, que estoy segura que actúa igual en otras comunidades autónomas, pues tendremos que el nacionalismo en Valencia es el mismo nacionalismo que Cataluña. Luego el populismo haciendo, digamos, el mismo baile que el nacionalismo, como pasa en Cataluña con Ada Colau, que se ha convertido, digamos, en una gran lideresa catalana en el ambiente populista, pero siempre mucho más volcada hacia el independentismo que hacia otro tipo de soluciones que favorezcan la unidad del país. Yo no lo separo, yo no lo separo. El populismo y el nacionalismo, al final, el nacionalismo es yo creo que es de verdad el modelo populista por antonomasia. Y otra de las características, ahora que hablas de Ada Colau, es una absoluta falta de respeto por las instituciones. Ella llega allí, saca el busto del rey porque lo decide así, por una decisión absolutamente arbitraria, totalitaria, unilateral, no consultada absolutamente con nadie. Recordemos que ellos hablaban de decidir todo en referéndum, en asambleas, y al final es lo que hace, ¿no? Contratar a familiares, amigos, practicar el nepotismo, faltar absolutamente el respeto a las instituciones, como también hace o ha hecho toda la vida Mónica Oltra. Mónica Oltra se hizo famosa por sus camisetas, ¿no? No nos falta dinero, nos sobran chorizos. Es verdad que la corrupción ha estado ahí y está ahí, pero la corrupción no pertenece a ningún partido. O sea, tenemos al señor Garzón que decía que el problema de la corrupción no es que haya corrupción, sino que la corrupción la practica siempre la derecha, ¿no? Y es absolutamente falso, ¿no? Es un dogma de fe más. ¿Qué quieres decir cuando hablas, que te has referido varias veces en la entrevista, a el consenso socialdemócrata? ¿Qué quieres decir exactamente con ese concepto? Bueno, ese consenso que ampara absolutamente cualquier decisión, sin importar el programa, sin importar con quién pactas, y esa especie de excusa legitimadora que permite al político tomar cualquier tipo de decisiones por encima del pueblo. Es decir, has decidido que el Partido Popular tenga 133 escaños o 123 y que yo tenga 90. Bueno, bien, pero en nombre del consenso, de la pluralidad, yo te digo que voy a pasar por encima de esa decisión del votante, del electorado, y voy a pactar con los que han tenido 40 escaños son los que han tenido, por ejemplo, en el caso de Cataluña, un 8% de apoyo electoral, ¿no? El consenso es el comodín, es una excusa maravillosa, ¿no? Que lo legitima absolutamente. ¿Hay un cambio de profundidad de la ley electoral, por ejemplo, para que no contara tanto la aritmética parlamentaria, sino lo que realmente están votando los ciudadanos, lo que quieren los ciudadanos? Se podría ir, por ejemplo, al sistema de uninominal, de diputado de distrito. Sí. Esto es más urgente y quizá de lo que la gente piensa, ¿no? Bueno, es urgente, pero es delicado también, ¿eh? Es verdad que ahora el sistema actual permite que aquellas regiones más pequeñas tengan más representación, o su voto valga más que el de las regiones o las ciudades más grandes. Pero también ocurre una cosa, es que con ese sistema del que hablas, es muy complicado que vuelva a gobernar en España un solo partido. Y yo creo que despolitizando la justicia, rechazando absolutamente un Estado partitocrático, yo desde luego abogo por la estabilidad que da el bipartidismo, que ha funcionado también en otros países desarrollados, ¿no? Ahora, en lo que se llama el nuevo tiempo de la política, se dice, ahora la política solamente es imagen, solamente cuenta ser joven, ser atractivo. A ti misma te han acusado de ser una cara bonita de la política. Sin embargo, eres una persona, como se ve, que analiza muy bien, que piensa las cosas y que tiene unas ideas propias sobre lo que hay. Pero eres la excepción que confirma la regla. ¿Tú realmente piensas que lo único que cuenta en la política es tener una cara bonita, ser joven y decir unas cuantas frases bien planteadas? Yo pienso que la política y los partidos políticos al final son empresas de representación, pero son empresas, también tienen su parte mercadotécnica, ¿no? Es cierto que la comunicación, y eso viene exportado, viene aprendido de Estados Unidos,
es fundamental. No da lo mismo cómo te vistas, ni cómo te peines, ni si mueves las manos, ni si no lo haces, ni si eres natural, ni si no eres natural. Yo creo que por encima del atractivo, de la telegenia, yo haría ciertas variaciones, por ejemplo, en un partido al que se le acusa, por ejemplo, un exceso de conservadurismo, ¿no? Bueno, pues oye, está muy bien que lleves chaqueta y camisa, pero a lo mejor la corbata, adaptarte, intentar recuperar un poco el electorado pues, más joven, ¿no? De los 40 hacia abajo, que ese es, por ejemplo, el problema del Partido Popular, ¿no? Creo que pasa por la forma de comunicar y por la estética y por la retórica mucho más que por el atractivo, ¿no? Te defines como comunicadora política de tribus digitales, pero no te he preguntado realmente de qué tribu eres. Se deduce, se puede deducir de lo que dices, sí. Pero para ser precisos, ¿de qué tribu digital te consideras? Yo me considero una persona liberal, que cree en el Estado de Derecho por encima de todo. En el activismo político creo que es un error estar de campaña 2 o 3 veces al año o una vez cada 4 años. Y eso es algo que se debería de aprender de la izquierda, ¿no? Está permanentemente en campaña y pegada a la realidad. Soy una persona de derechas, creo que muy poco conservadora, a lo mejor muchas veces ha costado definirme más porque no soy una persona, bueno, pues soy agnóstica, soy mamá soltera y no tengo ningún tipo de... a lo mejor no respondo al perfil típico de una persona de derechas, ¿no? Pero es que yo creo que al final esos son prejuicios, ¿no? Que ya están muy pasados. ¿Y crees que la derecha se tiene que ubicar bien ideológicamente, que tiene mucho miedo a hablar de ideología, de qué es ideológicamente la derecha? Sí, porque no ha superado el complejo de la dictadura. Y afortunadamente, y yo me considero entre las afortunadas, pues no hemos nacido en dictadura, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho que ampara absolutamente las libertades individuales, la libertad de mercado, la libertad económica, y yo cada vez estoy más sorprendida, ¿no? Al escuchar a nuevos políticos que vienen del Partido Comunista, aquello tan fresco, tan nuevo, las ideas de Stalin y de Lenin, y que hablan de las fosas y del franquismo, ¿no? Al final tenemos a Pablo Iglesias, que se ha erigido como ese paladín, ¿no? que va contra el franquismo. El franquismo desapareció hace 40 años. Y oye, y al final todos entendemos por qué él tiene tanta rabia, ¿no? Contra la dictadura, y es porque al final parece que ser, y en relación a las informaciones últimas, que es la única dictadura de la cual no ha cobrado, ¿verdad? Así que bueno, yo por ejemplo siempre he vivido de mi trabajo, ¿no? La única dictadura de la cual no ha cobrado, por cierto, que estamos continuamente en el Venezolano TV hablando de este tema, pero no tenemos tiempo para hablar de este tema contigo. Si quieres otro día hablamos. Gracias por haber estado con nosotros, Cristina. Gracias por tu análisis y hasta otra. Gracias. Este ha sido el tiempo de entrevista con Cristina Seguí, una de las voces de la llamada nueva política, una persona que se define, como ven, como de derechas, pero no conservadora. Ustedes ya, si quieren, pónganse a pensar y a analizar y a ubicarse también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguir nuestro tiempo de entrevista en nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.